tenemos. Así que eventualmente van a poder conectarse. Si una persona no puede, pues va a poder conectarse. Pero ya hemos hablado un poco más de la metodología. Y también al final voy a hablar un poco de lo que es la acreditación y esas cosas. Bueno, el programa de la Escuela de Servidores, esto yo lo hice hace tiempo. Ahora estamos auspiciados por muchos más seminarios. Hasta este momento, cuando yo hice esta presentación, que fue hace tiempo, solamente nos acreditaba el Seminario Teológico Bautista Dominicano y Southeastern Baptist Theological Seminary. Ok. ¿Cómo funciona esto de las acreditaciones? Bueno, ESER está acreditado como un grado asociado en el Seminario Teológico Bautista Dominicano, que es el seminario que dirige el pastor Otto Sánchez. O sea que el que termine ESER puede seguir el bachillerato, aquellos que lo quieran, pues yo sé que muchas personas no tienen eso en mente, pero aquellos que lo quieran, pueden seguir a un bachillerato en Ministerio Cristiano del Seminario Teológico Bautista Dominicano. De ese seminario yo tengo mi bachillerato, el pastor Juan Luis tiene su bachillerato, el pastor Luis Enrique de Salinas tiene su bachillerato, el pastor David Colón tiene su bachillerato. Tenemos bastantes personas que tienen bachillerato de ese seminario. Ese seminario da clase tanto el pastor Otto, nos ha dado clase Miguel Núñez, Marcos Peña, nos ha dado Samuel Nina, diferentes profesores, Rafaelito Alcántara, diferentes profesores dan clase en ese seminario, el cual también es presencial, pero para nosotros es full online. O tomamos las clases en vivo online. Es importante reconocer que ESER no tiene una acreditación a nivel secular. Son muy pocos los seminarios que tienen acreditaciones a nivel secular de bachillerato, muy pocos, ya que para estar acreditado tiene que comprometer, a veces tienen que comprometer algunas cosas como filosofía y estas cosas. Entonces, lo que nosotros tenemos en la mayoría de los seminarios son maestrías acreditadas. ¿Cómo funciona ESER para aquellos que lo quieran? Pues yo sé que mucha gente quiere aprender y no necesariamente está buscando eso. El que se gradúa en ESER, se gradúa con un grado asociado, podría pasar al Seminario Bautista Dominicano, que tiene un programa de bachillerato, y después de terminar el bachillerato con el programa Bautista, el Seminario Bautista Dominicano, puede pasar a estudiar la maestría con Southeastern. La maestría con Southeastern sí es acreditada. Así que en mi caso, mi bachillerato es del Seminario Teológico Bautista Dominicano, pero mi maestría es de Southeastern. O sea que yo tengo una maestría acreditada a nivel secular porque el seminario de Southeastern acreditó el Seminario Teológico Bautista Dominicano. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda respecto a esto, al final cuando tengamos las dudas y las preguntas, pues podemos contestarlas. Ahora, el seminario de Midwestern acreditó ESER como un certificado también. Así que aquel que termine ESER termina también con un certificado de Midwestern, un certificado de 12 créditos acreditados, 12 créditos acreditados para la redundancia, pero 12 créditos con valor académico, porque el seminario de Midwestern, su bachillerato es acreditado. Así que aquel que termine en ESER termina con un certificado de ministerio cristiano con el seminario Midwestern, que eso cuenta como 12 clases académicas, y también termina con un grado asociado conducente al Seminario Teológico Bautista Dominicano. Así que si el Seminario Teológico Bautista Dominicano, el bachillerato creo que son 128 ahora mismo, pues terminaría la mitad en 18 meses y después podría seguir adelante. Así que esas son las acreditaciones para aquellos que le interesa estudiar un poco más y ver un poco más las acreditaciones y estas cosas. Siempre es bueno empezar por ahí. Bueno, ESER es un recurso de entrenamiento bíblico al alcance de todos. ESER es para creyentes que quieren crecer en su relación, conocimiento y servicio. Mi hermano, esto es importante. Cuando usted si tiene hijos,
usted si tiene hijos. ¿Qué pasaría si usted se entera que la maestra o el maestro que le va a dar clase a sus hijos en quinto, sexto, séptimo o cualquier grado que sea, no tiene ninguna clase de preparación ni estudios para darle clase? ¿Qué usted haría? Lo más seguro, usted no enviaría a su hijo a un lugar donde el maestro o maestra no tiene estudios formales. Sí tiene estudios, pero no formales. Lamentablemente nosotros, en el ámbito cristiano, en el ámbito de iglesia, tenemos muchos maestros de escuela bíblica que sí van a los estudios bíblicos de la iglesia local, que son primordiales y principales, pero teniendo las herramientas de estudiar de manera formal, no lo hacen. Entonces, le exigimos a los maestros, cuando digo le exigimos, a nivel nosotros como padres, le exigimos a los maestros de escuela pública o privada que tengan unos estudios formales para que puedan ser maestros. Pero la enseñanza bíblica, que es más provechosa, que tiene consecuencias eternas, a veces los maestros no tienen la necesidad de estudiar formalmente. Y eso es una incongruencia, eso es algo que lamentablemente en el pueblo de Dios se da, pero es porque a veces no nos ponemos a pensar eso. ¿Por qué nuestros maestros de escuela bíblica no pueden ser maestros entrenados? ¿Por qué el gobierno sí obliga a que sus maestros para dar clase tienen que estar certificados, pero los maestros de clase bíblica no? Así que ESER es para todo el mundo, para el que atiende la puerta, para el que está el que está en el parking. ESER no tiene niveles, no es solamente para maestros. Pero sí hablo de los maestros porque es necesario que si usted es maestro o en algún momento Dios lo va a usar a ser maestro, usted se prepare. Yo puedo decirle que nosotros como iglesia le damos gracias a Dios que todos los maestros tomaron las clases de ESER. Solamente tenemos un maestro actual que no tomó las clases de ESER porque vino a ser maestro hace poco. Y es una bendición poder decir que todos los maestros de escuela bíblica de nuestra iglesia tienen un grado asociado en ministerio cristiano. Eso no nos da una seguridad de que no vayan a meter las patas, porque yo puedo tener maestría y de vez en cuando meto las patas también los domingos. No sé si alguien quiere decir algo, que prendieron un micrófono, no sé si... Ok. Entonces, acaba de entrar. Ok, perfecto. Entonces, yo creo que eso es importante y no es algo que yo digo continuamente, no es algo que yo paso por ahí diciéndome, oye, los maestros de la escuela bíblica, los maestros de escuela bíblica de la gracia, todos tienen grado asociado en ministerio cristiano. Es más, yo creo que en la otra presentación yo no lo dije, si no me equivoco, lo estoy diciendo ahora con ustedes, pero la presentación de la semana pasada yo no lo dije, pero ahora lo digo porque es bueno que ustedes como iglesia puedan decir, los maestros de nuestra iglesia son maestros que se prepararon. Y creo que eso es importante. Pero esto no es tan solo para maestros, esto es para músicos, para cualquier persona que en algún momento quiere servir a la iglesia o está sirviendo actualmente. Así que ESER se dedica a 3 áreas específicas, mi hermano, 3 áreas específicas. Trabajamos primero con el corazón, después con la cabeza o conocimiento y después con el camino. Nos enfocamos en 3 áreas. Primero, el corazón. En el corazón nosotros trabajamos el carácter del creyente. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy muchas personas entienden que con tener mero conocimiento es suficiente. Y tienen mucho conocimiento, pero nada de carácter. Entonces,
por eso nosotros primero nos enfocamos en el carácter y ya mismo va a ver las clases que damos en el carácter. Después que trabajamos esa área del carácter, entonces vamos al conocimiento. Y después que trabajamos el área de conocimiento, entonces vamos al camino. Corazón, mente o conocimiento. Y después entonces vamos a aplicar, después de tener el carácter correcto, o seguir luchando con el tener el carácter correcto, y tener el conocimiento correcto, entonces vamos a aplicar eso a nuestra vida y también al llamado que Dios nos ha dado. Así que esas son las tres áreas que nosotros trabajamos. Dentro de esas tres áreas, comenzamos con el carácter. Dentro del carácter, la primera clase es el carácter del servidor. Y ahí nosotros trabajamos el libro Viviendo con Integridad y Sabiduría del pastor Miguel Núñez. Esa clase dura 2 meses. Yo le voy a buscar ya mismo el prontuario. El prontuario no, el secuencial de las clases. El carácter del servidor, que es con el libro del pastor Miguel Núñez. Después vamos a hablar del liderazgo espiritual en la segunda clase. O también vamos a estar tocando el liderazgo espiritual. Ese libro es el de Henry Blackaby, que se llama así mismo Liderazgo Espiritual. Después vamos a estar dando la clase de adoración. Ahí vamos a estar tocando el libro de Mi adoración importa. Disciplinas espirituales. Ahí vamos a estar tocando el libro de Donald Whitney, de disciplinas espirituales. La ventaja de ser full online es, ustedes tienen, los que van a empezar ahora van a tener una ventaja muchísimo mayor que los anteriores. Y es que al ser full online, vamos a tener otros profesores. Por ejemplo, la clase de adoración, vamos a estar buscando que el pastor Roger Peralta o Carlos García den la clase de adoración. La primera clase de Viviendo con Integridad y Sabiduría la va a estar dando el pastor Luis Esteves, que muchos de ustedes lo conocen, o algunos de ustedes, yo sé que algunos lo conocen, el pastor Luis Esteves también es de la República Dominicana. O sea que al ser full online, vamos a tener diferentes variedades de pastores. Yo creo que una persona para dar historia de la iglesia, de los que yo conozco, muy pocos son tan buenos como Samuel Nina, como el pastor Samuel Nina. Entonces vamos a tratar de contactarlo también para que el pastor Samuel pueda dar esa clase de historia. Así que ustedes van a tener una ventaja que los que van a estudiar van a tener una ventaja que no la tuvieron mucha gente. Bueno, todos los anteriores no la tuvieron. Ustedes van a ser los primeros que la van a tener. Así que los que estudian ahora. Así que eso es una gran bendición. Después de disciplinas espirituales, entonces después que trabajamos con el carácter correcto, entonces vamos a la clase de la cabeza. Ahí vamos a hablar de doctrina cristiana. Esa clase va a ser una clase de doctrina. Después va a ser una clase de hermenéutica, cómo estudiar la Biblia. O sea que esa doctrina cristiana va a ser doctrina básica. No vamos a entrarle en doctrina. Vamos a concentrarnos en las doctrinas básicas de la salvación y estas cosas. Después vamos a la clase de hermenéutica, cómo estudiar la Biblia, cómo tomar un pasaje bíblico, cómo se interpretan las narrativas históricas, cómo se interpretan los salmos, cómo se interpretan los evangelios, cómo se interpretan los proverbios. Son 2 meses. Esa clase de hermenéutica dura 2 meses, si no me equivoco. Entiendo que sí, que dura 2 meses. Vamos a estar estudiando cómo aprender a estudiar la Biblia. Y después después se va a dar, ahí lo repetí, pero es exposición bíblica o instrucción bíblica. Ahí es, después que yo aprendo, tengo la doctrina, tengo cómo estudiarla, después va instrucción bíblica. Es cómo yo voy a enseñarle a otros lo que aprendí. Muchas veces ahí es donde se comete el error. Uno estudia mucho. A veces uno no sabe cómo estudiar
Y cuando llega el momento en que uno va a hacer un bosquejo para enseñar, uno tiene tantas cosas que uno dice, bueno, y de todo lo que yo tengo anotado, ¿qué es lo que voy a enseñar y qué no? Ahí entonces nosotros vamos a practicar lo que son principios bíblicos. Vamos a practicar lo que es una exposición cristocéntrica. Ahí vamos a aprender a cómo enseñar de Cristo desde cualquier parte de la Biblia. Y esa es una clase que usualmente yo la doy y es cómo predicar a Cristo desde todas las partes de la Biblia. Así que vamos a enfocarnos en eso. Ahí, si yo le doy la clase, ahí antes de irnos a instrucción bíblica, vamos a coger una clase de cristología y vamos a estudiar, vamos a ver a Cristo en el Antiguo Testamento, vamos a ver lo que son las tipologías, que quizás ya se le ha enseñado en la iglesia local, lo que son las tipologías, lo que es el antitipo, lo que es el tipo, lo que es el antitipo, y lo que no son tipologías. Y así que vamos a estudiar mucho centrado en Cristo y después cómo predicar a Cristo desde cualquier parte de las Escrituras y cómo bregar con el Evangelio. Así que después de eso, creo que se me quedó aquí. Falta la clase de historia. La clase de historia, en vez, como repetí 2 veces hermenéutica, ahí va la clase de historia, pero eventualmente les voy a enseñar el secuencial donde van a poder ver todo. Después de eso, ya tenemos el carácter correcto, ya tenemos la teología. Ahora vamos a la práctica. Vamos a hablar de evangelismo, vamos a hablar de discipulado, vamos a hablar de dones, habilidades y fortalezas. Vamos a estudiar cuáles son los dones, ahí vamos a estudiar un libro muy bueno que quizás ustedes ya lo han visto, que se llama El liderazgo de Jesús. Este libro, El liderazgo de Jesús, es un libro buenísimo. Es un libro buenísimo que nos enseña cómo Cristo fue líder y cómo Cristo fue un líder servidor. Y tiene, ¿cómo se llama? Tiene preguntas, es como un cuaderno. Aquí están lo de los dones para identificar cuáles son mis dones y todas esas cosas. Así que este libro lo vamos a estar estudiando en dones, habilidades y fortalezas. Evangelismo y discipulado. Después vamos a hablar lo que son apologética y la plantación de iglesias sanas. La plantación de iglesias sanas, vamos a enfocarnos en lo que es las misiones. Nosotros, lo que se ha dado en ese el año el último año que dimos, bueno, no, lo que están tomando ahora mismo, es que hay algunas iglesias que estamos envueltas con las misiones, tenemos misiones en Guatemala, tenemos misiones en Haití. Pronto, si Dios permite, en julio 21, salimos un grupo para España, porque vamos a estar trabajando una semana evangelizando a los que están viniendo de Marruecos a Barcelona, que son del Islam. Vamos a salir un grupo de 15 personas para allá. En mayo sale un grupo para Guatemala. Salimos para Haití en abril. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque en esa clase de plantación de iglesia, o más en la clase de evangelismo evangelismo, en todas esas clases vamos a hablarle mucho de las misiones. Entonces, así que en esta parte del camino vamos a enfocarnos mucho en lo que es la plantación de iglesia, en lo que es las misiones, en lo que es la apologética. Pero, mi hermano, no una apologética basada, no quiero que piensen que va a ser una apologética basada en que yo quiero que usted sepa o queremos que usted sepa cómo usted va a tallar con el compañero de trabajo y cómo usted va a hacer una apologética con el vecino. Si va a aprender a hacerlo, o con una amistad suya, si va a aprender a hacer la apologética con ellos. Pero la mente de nosotros no es esa, porque aquí el evangelio es conocido. Lo que pasa es que aquí rechazan el evangelio. Yo estoy hablando de una apologética para ir a Guatemala, a Haití, a Barcelona, a Marruecos, porque el año que viene nos vamos a meter a Marruecos, si Dios permite. Esa clase de apologética a Toronto, que Toronto es una de las ciudades más liberales que hay. Así que cuando piensen apologética, no piensen aprender, defender la fe
para hablar quizá con un hermano pentecostal o con un hermano de alguna denominación carismática, sí va a aprender, pero nuestro enfoque no es ese. Nuestro enfoque son las misiones, es alcanzar usted sabe que hay más de 200, ¿qué fue lo que dijo Oscar, Juan, en la presentación? Más de 200 millones de personas sin Cristo, sin conocer. De un número, me pareció un poco más alto que eso que Dos- mencionaste, porque 2.000 millones serían. 2.000 millones en comparación con todo lo que nace, era cerca de 1 billón sin Cristo. Que no saben Exacto, eso, sí. que no saben, que si le preguntas por Jesús, ellos te dicen, verifica si vive allá al frente, pues aquí no vive. No saben nada, nada. Nada, nunca. Esa gente va a crecer, va a desarrollarse, va a morir y nadie nunca le ha hablado de Jesús. ¿Cómo funciona ESER en cuanto a las clases? Bueno, las clases todavía no se ha decidido qué día exactamente va a ser la clase de ESER aún. No se sabe aún el día. Pero puede ser un lunes o un martes. Uno de esos 2 días. Puede ser lunes o puede ser martes, que vamos a estar reuniéndonos. La clase va a ser más o menos de 7 a 8:15, 8:30, o de 7:30 a 9, depende de lo que las mismas personas se reúnan y decidan. Las clases van a ser full online, significa van a quedar grabadas, Cuando digo va a quedar grabada es que esa misma noche o al otro día usted va a poder entrar de manera privada al canal de YouTube y usted va a tener la clase. Así que si usted no puede ir a una clase o a otra, puede después tomar la clase grabada. Pero queremos que sepa que primero la clase va a ser en vivo. ¿Por qué? Porque en vivo se dan dinámicas que no se dan cuando son las clases grabadas. En vivo podemos compartir, podemos hacer preguntas y todas esas cosas. Así que esas son las ventajas. Hablándole del costo, le voy a enseñar, le voy a hablar del costo junto con el secuencial. Aquí no son 24, aquí me equivoqué, son 21, pero no me dio tiempo de cogerlo. Así que este es el secuencial. El carácter del servidor tiene 2 clases, clase 1 y clase 2. El costo por clase es de $30 si es una persona sola. Ok, si es una persona sola, el costo es $30 por clase. O sea que carácter del servidor es 30, servidor 1. Carácter del servidor 2 es 30. Liderazgo espiritual es 30. Cada clase son $30. Ok. Si son en pareja, son matrimonio o póngale novio que están a punto de casarse o son en pareja, serían $25 cada uno. O sea que en vez de pagar 60, pagarían 50. Las parejas serían 50 mensuales. La persona sola sería 30. Una de las cosas que nosotros tenemos ahora mismo es que tenemos más personas dentro del mismo núcleo de la familia, que viven bajo el mismo techo. O sea que si usted dice, mira, nosotros en la otra graduación nosotros teníamos padres, papá y mamá e hijos estudiando. Si son más de 2 personas bajo el mismo techo, serían $22.50 cada uno. Es el costo. Así que si es una persona sola, bajo el mismo techo, una persona sola, 30. Si son 2 personas, póngale que es padre e hijo, pues son 50. Si son 3 personas dentro del mismo techo, que viven bajo el mismo techo, pues entonces son $22.50 cada uno. Es importante bajo el mismo techo porque usted sabe que hemos tenido personas que dicen, no, pero yo estoy con mi hijo, sí, pero que su hijo es casado y tiene otra familia. No, son personas que viven bajo el mismo techo. Obviamente, si su hijo estudia en Estados Unidos, si su hijo, pero, ¿verdad? No tiene una familia, no se ha casado y esas cosas, para nosotros vive bajo su mismo techo. O sea, es dependiente de usted. Si se hospeda, como en mi caso, bueno, ahora no, pero en mi caso que mi hijo se hospedaba en el Turabo, pues entonces vive bajo mi techo, o sea, que son $22.50. Así que esos son los precios, los costos. No tiene costo de matrícula. Lo único que le pedimos es que adelanten al menos,
Sí puede, 2 meses. Sí puede, porque tampoco somos estrictos con eso. ¿Qué significa eso? Que una persona sola le pedimos, pues mira, adelanta las primeras 2 clases, 60 pesos. Si es un matrimonio, pues entonces adelanta 2 clases, son 100. Ahora, si no puede, pues entonces, mi hermano, eso es para aquella persona que pueda hacerlo. Ajá. Sí, perdóname, Pastor Junior. No, no te preocupes, Manny, dime. Lo que está diciendo es que entonces es que cada clase dura un mes. Sí, sí. Ok. Cada clase dura 4 reuniones. Mejor decirlo así. Cada clase dura 4 reuniones, porque hay veces que hay meses que tienen 5 semanas. Lo que se hace usualmente, se acaba estas 4 clases, se toma una semana por el medio y se comienzan las otras 4 clases. Entonces, aquí tenemos carácter del servidor 1 y 2, liderazgo espiritual, adoración bíblica, disciplinas espirituales 1 y 2, son con el mismo libro, importante, son con el mismo libro. Lo que pasa es que como los libros son grandes, pues queremos que usted, sabiendo que usted tiene todos los compromisos, quizá algunos están estudiando, quizá algunos trabajan, si hacemos el libro de, por ejemplo, el libro de disciplinas espirituales, que es el libro de Donald Whitney, que es así de gordo, y lo hacemos en un mes, va a ser difícil. Pero entonces este libro son 2 meses. O sea que le da tiempo de ir poco a poco trabajándolo. Así que cuando los libros son muy grandes o la clase entendemos que es meritoria, entonces tenemos las clases de 2 meses como disciplinas espirituales, introducción a la finanza, doctrina cristiana 1, doctrina cristiana 2, hermenéutica 1, hermenéutica 2, exposición bíblica 1, exposición bíblica 2, historia de la iglesia. Y aquí, religiones y sectas, dones, habilidades y fortalezas, que este libro son 2 meses, son 2 clases, 2 meses. Evangelismo y discipulado y plantación de iglesia también dura 2 meses. El propósito de la plantación de iglesia, obviamente, es despertar a lo que es la plantación, la necesidad de la plantación. Vamos a trabajar con cómo se planta una iglesia. Y ahí va a haber algunos trabajos en equipo. Dentro de todo va a haber trabajo en equipo, pero más ahí, porque a veces se coge un sector, la persona tiene que visitar ese sector, tiene que mapearlo, mapping, que es lo que en inglés se conoce, que es ir a conocer las personas, dónde se reúnen a las 3 de la tarde los sábados, y eso ayuda aún a la iglesia local. La iglesia local es como si usted se tirara alrededor de la iglesia a ver qué hay y que Dios lo mueva a ver qué Él está haciendo. Quizá usted se da cuenta que hay muchas personas que son sordas, una comunidad grande es sorda. Pero quizá usted dice, pues mira, entonces en la plantación de iglesia vamos a trabajar esa área también de esas cosas. Así que, mis hermanos, hasta aquí mi parte. No sé si de ahora en adelante, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Soy todo yo. Pastor Edgardo por acá, pregunta. Edgardo, muy bien. Si en algún momento uno, pues por alguna situación tiene que dejar alguno de los temas, algunas clases de por medio, ¿cómo se podría recuperar para no atrasarse? Como las clases van a quedar grabadas, que es una diferencia grande a cuando es presencial, entonces va a poder va a poder tomar esas clases grabadas. Entonces, ponle que la clase de adoración no pudiste tomarla porque ese mes tuviste que salir o X cosa. Pero entonces, como la clase está grabada, nosotros entonces te podemos enviar la clase para que tú la tomes después. Otra pregunta, Junior. No sé, perdóname, no sé si Edgardo, si te contesté esa. Sí, está claro, está claro. Perfecto. Gracias. Pastor, Juan Luis, dígame. el asunto de material para entregar, trabajo, proyectos. Eso va a depender del profesor. Eso depende del profesor. En nuestro caso, por ejemplo, cuando yo doy clase, no doy proyectos para entregar ni nada de esas cosas. Hay algunos profesores que sí, pero si
por un café, como nosotros decidimos qué profesores son, y yo sé quiénes son los que dan trabajo, por un café, yo le pongo a los profesores que no den trabajo para que no tengan que pasar trabajo ustedes. Pero no. Usualmente no se tiene, usualmente no se tiene. En mi caso, por ejemplo, la última clase que di fue exposición bíblica, es estudien tal texto para la semana que viene y busquen dentro del texto esto y esto. O sea que no, usualmente no. Sí, pero que no hay que hacer una tesis doctoral, ni una tesis de maestría, ni de grado asociado, que eso no sé si existe. No. Pero no. Aquí la que hace café es Débora, la esposa de Manny. No, pero yo lo recibo. Mira, ya, sí. Eso estaba diciendo, ya hago café. No, pero ya está, ya Dios habló. No es, realmente hay unas ventajas y unas desventajas por ser internet. Y tengo que ser honesto con ustedes. Nada sustituye una clase presencial. Cuando ESER era presencial, nosotros dividíamos los grupos por mesa. Y a veces tenemos 4 mesas. Y entonces había un debate entre las mesas y cada mesa tenía que hacer una presentación y cada mesa tenía que estudiar un capítulo y ponerse de acuerdo y alguien darle una presentación sobre cada capítulo. Y entonces a veces se ponía, por ejemplo, ¿qué opina la mesa 1 de lo que dijo la mesa 2? Y se hacía una dinámica muy, muy buena. Lamentablemente, en muy pocos sitios uno puede tener 15 personas con distanciamiento, con mesas en este tiempo de COVID. Y por eso las universidades se han movido a eso. Así que sí hay unas ventajas que van a tener unos profesores excelentes, pero la metodología de ESER no era así. La metodología de ESER no era el profesor dando una cátedra. Era una metodología andragógica. Y andragógica significa donde el estudiante era parte de su crecimiento académico. No era un profesor hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y el estudiante copiando. Y tratamos de hacerlo así. Tratamos aún por internet de hacerlo así, de que no sea un profesor hablando todo el tiempo, sino que sea interactivo. Obviamente ustedes saben que han dado clase por Zoom, que por Zoom no es tan fácil ser interactivo, pero se busca la forma de hacerlo. Pero andragogía significa que no tiene exámenes. Usted no va a coger un examen de cero, usted no va a entregar trabajos. ¿Y cómo se mide entonces? Bueno, su participación. Se mide su participación, se mide su conocimiento, se le va a hacer preguntas en la misma clase. Así que esa es la medida de hacerlo. Obviamente, para la certificación para la certificación con Midwestern, usted tiene que hacer un escrito de los libros. Por eso nosotros se lo vamos a dar. Para que Midwestern pueda certificar esas clases, tiene que hacer un escrito por libro, hacer un resumen por clase, qué libros tomó, qué aprendió y esas cosas. Así que se lo vamos a dar con tiempo para que usted en cada clase lo haga y entonces al final, cuando termine, no tenga que entonces empezar desde la clase 1 a hacer un resumen, sino que ya lo tenga y pueda entonces tener el certificado por Midwestern. Nítido. Yo creo que es súper productivo, súper cómodo en el sentido de online, en el sentido de los que estamos ocupados con varias cosas, que puedan sacarle provecho. El costo súper cómodo. Yo no me acuerdo cuánto. ¿Te acuerdas de Elpi, verdad? Elpi era más caro. Elpi eran 75, si no me equivoco. Y nada, Elpi era lo que se llamaba la Escuela de Líderes y Plantadores de Iglesias. Creo que es una gran oportunidad que no podía dejar de desaprovechar, que la iglesia la tomara y que ustedes estuvieran presentes para que le cuenten a los demás. Hay unos cuantos que no pudieron conectarse, pero para que tengan este recurso. Si hay más preguntas, aprovechen al Pastor Junior. Después no me pregunten a mí, porque yo no sé mucho. Esto sabe él, en broma. Pero aprovechen ahora. Esperamos comenzar la segunda semana de marzo. Quizás la semana que viene o la de arriba. En este estamos. Depende de la lista. Estamos esperando
llegar a la cantidad, porque estamos esperando más o menos 15 estudiantes, llegar a la meta de 15 estudiantes, para entonces comenzar. En eso estamos. Bueno, pues vamos a concluir entonces. Gracias por su participación. Cuéntenle a los demás y a los que tienen cercano, ¿verdad?, que no pudieron conectarse. Nosotros vamos a hacer lo propio acá. Me gustaría que no solo se matricularan unos cuantos, sino también que Dios los envíe. Los envíe y podamos tener misioneros y personas desarrollándose en las áreas que tienen que ver con el evangelio fuera de las paredes de iglesia, del pueblo de Calle, del área de Puerto Rico, como hasta donde Dios nos lleve. Por eso es que me motiva mucho esto, y hablando con el pastor Junior, la experiencia que el Señor le ha dado, pues más aún todavía. Así que nos despedimos en oración y esperamos en el Señor que le podamos sacar provecho, Oramos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias, Señor, y gracias, y glorificamos tu nombre, mi Dios, por esta grandiosa oportunidad y privilegio que nos da, Señor, de tener este recurso tan enfocado, mi Dios, en el reino, no solo en el reino de Calle, sino en el reino, Señor, en el reino tuyo, en todo el mundo, en cualquier lugar, Padre amado. Bendice a Junior, bendice al pastor Junior, los directores y los profesores que están trabajando en este ministerio, y que, Señor, tú motives con tu Espíritu Santo, inquietas el corazón de los conectados y los que estamos en la iglesia, para que podamos prepararnos y capacitarnos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Con todos ustedes y amén. Dios les bendiga mucho.